y admitimos. Listo, Felipe. Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente por aquí conectados otro sábado. Un placer y un disfrute. Hoy día de un poco de lluvia, de aire. Hablábamos con Isabel que estamos viviendo un invierno de verdad. Llevaba muchos años sin vivir un invierno de verdad y este ha sido y aquí estamos. Y nada, este sábado, como hablamos el fin de semana pasado, vamos a tocar, a profundizar un poquito más en los temas relacionados con el cerebro presa, el cerebro depredador, la dominancia, el liderazgo, las señales de calma que lo va a dar Ana y la parte ya más relacionada con el ser humano de estas inteligencias instintivas la dará Isabel. Primero comenzaré yo un poco hablando el concepto desde la etología de lo que es dominancia y liderazgo. Voy a tratar de poner un poquito de definiciones, de conceptos, porque muchas veces y a nosotros nos gusta mucho ponerle palabras a las cosas, no solamente que los términos queden como en la nebulosa, sino estructurar un poco el término y un poco vamos a tratar de hacer eso y haremos una mezcla entre la parte del cerebro presa del caballo, el depredador de los perros, el ser humano que tiene los dos. Bueno, ahora los explicaremos y iremos por esos lados, verán que es un tema maravilloso. Antes de saludar a Ana y a Isa, quise aclarar que es un tema incluso hasta controvertido. Es un tema, la dominancia del liderazgo, hay muchas teorías, hay mucha gente que lo está sectarizando, que habla, ahora lo puntualizaré. A nosotros, como la gente que ya nos conoce y los que no, que nos estén escuchando, no nos gusta la sectarización de los temas. Son temas profundos, bonitos, que hay que ir masticando poquito a poquito y aquí iremos hoy un poquito más profundos, pero nunca decir que es nuestra última palabra, ni muchísimo menos. Eso es el resultado de nuestras investigaciones, nuestra experiencia, nuestra vida y aquí la plasmamos. Pues Isa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Felipe. Qué inviernazo, sí, efectivamente, qué rico. A mí me gustan mucho las estaciones, así que estoy súper feliz, independientemente de todas las incomodidades. Pues qué interesante, Felipe, porque el ser humano tiene, como sabemos, mucha parte animal, que es la parte corporal, es una parte biológica, es una parte instintiva, es una parte emocional, es decir, profundamente inconsciente y animal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenemos también instalado lo que es toda la historia de la evolución, con lo cual el ser humano ha sido presa, el ser humano ha sido depredador, el ser humano ha experimentado la dominancia y ha experimentado el liderazgo, con lo cual ahora tenemos que ver estos humanitos cómo hacemos para poder lidiar con todo eso que tenemos dentro como posibilidades, recursos, pero a su vez también como espadas de Damocles, como no lo sepamos usar. Así que vamos a ir con ese análisis y adelante, Ana, entonces. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues a ver, la verdad que comentar que es un tema muy interesante, que desde hace unos años hasta el día de hoy se ha convertido en algo tabú, no se puede hablar de dominancia ni de liderazgo, por todas las nuevas corrientes que están surgiendo y yo creo que surge la necesidad precisamente de clarificar estos conceptos, de aplicarlos sin que nos volvamos, sin que parezca que si hablamos de dominancia o liderazgo seamos unos déspotas o queramos hacer daño a los animales, que es lo que parece hoy en día que son esos conceptos. O sea que, bueno, yo creo que valientes por nuestra parte hablar de este tema porque siempre crea mucha controversia, pero que es necesario clarificar estos conceptos desde el punto de vista teológico. Claro que sí, esa es la idea. Ya, como les dije, voy a iniciar yo, voy a poner ahorita una presentación que voy un poco a contextualizar lo que es desde la naturaleza más sin el ser humano, lo que es el concepto más etológico, lo que es el concepto de dominancia y liderazgo. Además, lo voy a tratar de explicar de una manera muy esquematizada y a mí me gusta mucho toda esta parte de la etología y del comportamiento, ser muy lógico y muy práctico.
porque es verdad que uno muchas veces cuando estudia etología clínica o todos estos conceptos, la teoría a veces es un poco densa, es un poco compleja y a veces como que uno lee y como que no entiende. Entonces voy a tratar de esquematizar desde la lógica más básica el por qué se requiere en la naturaleza tanto la dominancia como el liderazgo. Hay cosas que son desde el nacimiento, que son cosas del temperamento, hay otras cosas que son del carácter, que se van aprendiendo. Lo voy a ir esquematizando para puntualizar y voy a ir poniendo ejemplos tanto de caballos, de perros y como somos nosotros respecto a eso como seres humanos. Luego Isabel evidentemente profundizará muchísimo más respecto al ser humano. Yo ahí simplemente tocaré pinceladas, sobre todo hacia el contacto y la comunicación con los animales. Pues voy a compartir la pantalla y comenzamos. ¿Se ve? Ahora. Sí. Vale. Pues bueno, la frase que he puesto arriba del ser o no ser, y esa es la cuestión, la pongo porque si hay gente de los que nos están escuchando que están metidos en el mundo de los animales, en el entrenamiento de animales, en conducta, en etología, van a coincidir con nosotros y como decía Ana, que este tema el ser humano lo ha convertido en un tema tabú, siendo que es un tema maravilloso, es un tema con una información preciosa, lo han sectarizado, lo han querido poner evidentemente, y aquí lo podemos hablar porque lo hemos hablado, cómo funciona desde el ego humano, le hemos puesto mucho ego a esta teoría y a esta información y nos la hemos llevado a unos terrenos que no es. Y a veces se entiende como que la dominancia es agresividad, es golpes, y nada que ver, ahorita lo vamos a explicar. El liderazgo lo han querido vender como que es todo, que todo se deja hacer, que cosas que no son en la naturaleza. Y es un poco lo que yo voy a querer hacer ahora, hacer un paralelo entre las dos, explicando cada una y que se entienda. Incluso se ha llegado, hay gente que niega la verdad o niega lo básico de decir que tal animal, ejemplo, un caballo, que, que funciona de una manera, en este caso lo dicen, de la dominancia, para poder montar a través de eso una teoría. Y entonces montan su teoría que a ellos les viene bien y te explican cómo el caballo es dominante. Y ahorita yo les voy a explicar por qué un caballo en su naturaleza no es dominante. No es porque yo lo diga, es porque él no lo necesita en su vida. Entonces nosotros no queremos montar teorías que sean ni la de Isabel, ni la de Felipe, ni la de Ana, sino algo que es el concepto general y de ahí sacar la información. Simplemente la siguiente diapositiva es simplemente recordar dos cosas fundamentales antes de meternos en materia, que hay cosas que son del temperamento, que es con las que nacemos, y cosas que son del carácter, que son las que nos vamos aprendiendo con el día a día y lo que nos va sucediendo. Hemos hablado del temperamento, están los instintos, que los recordamos, conservación sexual y social, son reacciones sin razonamiento. Y del carácter está la parte del proceso de la información de los tres cerebros, los tres centros, el mental, emocional y el visceral, que son procesamientos que se requieren un aprendizaje para que se hagan. Simplemente estamos recordando. Ahora vamos a comenzar a entrar en detalles y voy a comenzar ya aquí a poner semillitas de lo que son, digamos, las cosas importantes a tener en cuenta para comprender qué es la dominancia y qué es el liderazgo en la naturaleza. Vamos a ir al instinto. Los instintos está el social, el conservación y el sexual. Y hay una cosa muy importante. En la naturaleza, los animales, como hemos hablado muchos sábados, se mueven para estar vivos, para sobrevivir, para la supervivencia. Y hay una cosa que se llama el recurso de supervivencia. El recurso de supervivencia es y ahí está puesto y lo pongo entre comillas, pero lo pongo entre comillas porque a veces la gente lucha, entonces la gente se viene arriba y que lucha. Sí, se utiliza la palabra luchar porque un animal al final para sobrevivir tiene que luchar en el día a día. Hemos también hablado de lo duro que es la naturaleza. La naturaleza no es tan flappy hours que nos venden y que todo es bonito y que todo es precioso. No, la naturaleza es dura y es una lucha constante. Entonces, el recurso de supervivencia es por lo que el animal lucha para poder vivir. Y el principal, y se llama técnicamente el recurso de supervivencia primario, es el alimento. El alimento nos va a marcar mucho
las características para ser dominante o el concepto de liderazgo. Es el alimento, porque el alimento, si no tengo alimento, muero. Punto y final. Y no hay nada que hacer. Si no como, muero. Porque hidratación, si yo como, me puedo estar hidratando, pero si solo bebo agua, voy a morir. Voy a aguantar más tiempo, pero voy a morir. La comida es fundamental y es el recurso primario de supervivencia. Y el primer concepto que nos vamos a poner en la cabeza es cómo obtengo el alimento. Como especie, cómo obtengo el alimento. Ahorita voy a ir puntualizando poco a poco, según sea el cerebro presa, el cerebro depredador. Por ahora simplemente voy dejando conceptos que hay que tener claros. Fundamental el alimento y cómo obtengo el alimento. Luego los otros recursos de supervivencia está la hidratación, que normalmente en la naturaleza es de libre acceso. Normalmente hay ríos, hay charcas, hay etcétera, a donde todos los animales acuden a beber. De hecho, si han visto documentales o han podido ir a África, por ejemplo, o ver documentales de África, se puede ver cómo en una charca en épocas de sequía están bebiendo el depredador, el presa y todos a la vez, porque hay que beber y en ese momento no nos comemos, bebemos agua. Entonces, y eso se llama de libre acceso, y es que todos los animales tienen acceso a ese recurso. Luego, otro recurso de supervivencia es la reproducción, que en la naturaleza sencillamente es cuando las hembras entran en celo, pues el macho cubre a la hembra y ya está. Son momentos puntuales. Entonces eso está muy establecido y muy estructurado. Y luego, otro recurso de supervivencia es la compañía, que es lo que se llama en la naturaleza las manadas, que es fundamental hacer manada para sobrevivir. También existen animales solitarios, por supuesto, los tigres, y hay varios cánidos y etcétera, etcétera. Hay animales que son solitarios en la naturaleza, pero la mayoría son animales de compañía, que son animales que necesitan hacer manada para sobrevivir. Entonces vamos al quid del asunto, que es analizar cómo obtiene el animal el alimento, el recurso primario de supervivencia. Entonces vamos a comenzar por acá, entender que hay animales que son presas y animales que son cazadores. Hay animales que en la naturaleza van a comer de la hierba, de lo que la naturaleza les dé, si hay hierba, si no cortezas de árboles, si no lo que haya, lo que se llama el libre acceso al recurso de supervivencia, y es lo que la naturaleza me dé. El animal simplemente tiene que caminar y comer, caminar y comer, caminar y comer. Eso es un cerebro presa. Tienen unas características que ya las hemos explicado otros sábados. También hemos explicado la importancia en el ser humano, y ahorita Isabel seguramente en eso va a profundizar más, que es la importancia en el ser humano de activar el cerebro presa, de una visión más global, de más relajación, de menos linealidad, de movimientos más circulares. Ahora Isabel va a profundizar en eso seguramente y más hacia el ser humano. Y luego están los animales que para obtener el recurso de supervivencia necesitan cazar. Eso significa que tienen un acceso limitado a la comida. Un animal que es cazador no sabe si come o no va a comer. Salen a cazar, pero no saben si obtienen el recurso. Eso ya cambia muchísimo la estructura mental de un animal que lo único que tiene que hacer es caminar y comer, a otro que tiene que salir a cazar y que no sabe si va a comer. Y puede que cace y no sabe la cantidad que va a cazar. No sabe si pueda comer él y su compañera, él y su manada. No saben lo que van a cazar. Eso ya estructura el cerebro de una manera diferente. Ya eso son dos maneras de entender el planeta totalmente diferentes y que la vida funciona de forma diferente. Ahora luego ahorita simplemente lo voy a nombrar, y ahorita luego de explicarlo lo voy a puntualizar y van a entender todas estas pildoritas que voy dejando. Otros conceptos importantes. Al nacer, cuando se nace, normalmente los animales que son presa, digo normalmente porque luego me saldrá la persona que ha ido a Australia o a no sé dónde y ha visto un animal que es presa, pero que no funciona así, porque hay contraejemplos para todo, pero aquí vamos a hablar del genérico y del concepto en general. Lo normal es que los animales que son presas, cuando nacen, son crías únicas. Como mucho, son 2. Ya 3 sería algo muy raro. En cambio, los que son cazadores, lo normal es que en la naturaleza, cuando nacen camadas.
que son más de 2 individuos, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 o los que sean. Ya eso es totalmente diferente. No es lo mismo que yo nazca un individuo para que me lacta la lactante, en este caso el ejemplo que he puesto en la yegua, tiene una ubre con 2 tetas que van a alimentar a un potro. El zorro, el perro salvaje de Australia, el lobo, lo que sea, es verdad que tienen más mamas, pero no todas las mamas tienen la misma cantidad de leche y la camada puede ser 2, pero pueden ser 12. No se sabe cuántos van a ser. Y entonces ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo un individuo que nace y que su, entre comillas, despensa, su alimento, su recurso primario de supervivencia es su mamá y va a ser solo para él, a que lo tenga que compartir con unos hermanos. Eso ya va a marcar unas cosas que ahorita lo vamos a explicar cuando dé las definiciones. ¿Cómo obtiene el alimento la cría? El que es individual no tiene competencia, simplemente tiene las 2 mamas para él y simplemente se acerca a su mamá y tiene la despensa en todo momento. Y en los cazadores normalmente comienza a existir lo que es la competencia por las mamas. Normalmente las mamas de las madres, hay unas que tienen más leche, otras que tienen menos leche, y hay que competir por la que tiene más leche a la que tiene menos leche. Y todo lo que hemos visto, una camada de perros recién nacidos, de unos cachorritos, vemos como siempre hay algún perrito que siempre va a la mama que tiene más leche, a la que más produce leche. Y siempre hay un perrito que va creciendo más y otros que se van quedando más pequeñitos porque son los que toman leche de las mamas con menos leche. Eso sucede así en la naturaleza. Aquí comenzamos a poder entender que comienza a existir jerarquía. Pero entonces podemos comenzar a deducir que jerarquía en un animal que nace solo con su mamá no necesita una jerarquía. Uno que nace en una manada sí necesita una jerarquía. Aquí comenzamos a ver diferencias que ahorita las voy a puntualizar y las voy a definir. ¿Y cómo viven? Normalmente los animales que son presas viven en manadas que viven normalmente caminando y comiendo en unas extensiones muy grandes de terreno. Si es limitado, no es que caminen infinitamente y no lleguen a ningún fin, si viven en una zona determinada y de esa zona no se mueven, pero en grandísimas extensiones de terreno. ¿Por qué? Porque necesitan caminar y comer, caminar y comer, caminar y comer. Y cuando viene la nieve y en esta zona de la montaña la nieve tapa la hierba, hacemos la traslación a la otra zona de la montaña donde la hierba no está la nieve y entonces podemos comer. En cambio, las crías de los cazadores normalmente es en cuevas. Normalmente las lobas, los zorros, paren en una cueva o hacen una cueva ellos con palos, lo que sea, o hacen un hoyo en el suelo, lo que sea, y ahí la hembra pare los cachorros, ahí están los cachorros y la madre sale a cazar, sale a dar una vuelta y los cachorros están en la madriguera, la madre va y vuelve y los cachorros poco a poco, a medida que van creciendo, van comenzando a salir de la cueva, asoman la cabecita, luego caminan unos pasitos y luego vuelven, luego ya comienzan a irse detrás de su mamá a las cacerías, pero la base es que están en una cueva esperando a que su mamá vaya y venga. En cambio, los presa nacen y desde el minuto 1 están siguiendo a su mamá, porque saben, el instinto de conservación, saben que ese ser llamado, entre comillas, en idioma humano, mamá, es la que me da la supervivencia, es mi despensa. Es así, es su despensa. Que luego hay afecto, luego hay cerebro límbico, luego hay eso, claro que sí, por supuestísimo, pero su despensa de supervivencia es seguir a mi mamá. Si yo sigo a mi mamá, estoy vivo. Los otros saben que se tienen que quedar en la cueva y que ya vendrá mamá y están las mamas para lactar o la mamá trae un cacho de hueso que cazó y se los da a sus cachorros. Entonces, todo eso va a marcar muchas diferencias en los procesos de información de un cerebro presa a un cerebro depredador. No es ninguno mejor ni peor. Y aquí hay una cosa que es muy bonita, que ahorita la puntualizó Isabel, que hay animales que son presas, animales que son depredadores. El ser humano tenemos muy estructurado el cerebro presa y el cerebro depredador. Bueno, a veces no tan estructurado, pero están muy claros el cerebro presa y el depredador. Y sí es verdad que
podemos hablar que el caballo, por ejemplo, es un animal que principalmente procesa la información desde el cerebro presa. Y el perro es un animal que procesa la información principalmente de un cerebro depredador. Ahora, es verdad que durante mucho tiempo se ha querido como puntualizar y poner que el caballo es depredador y el perro presa. El caballo es presa y el perro depredador. Y el ser humano tenemos los dos. Realmente no es tan así, en el sentido que es que el cerebro presa y el depredador lo tienen todos los seres vivos. Otra cosa es que predomina uno. Pero un caballo, si yo le raciono más comida, le doy mal el alimento y le manipulo el alimento, pueden llegar a desarrollar agresividad. Por lo tanto, desarrollan el cerebro el depredador. Y los perros, que yo les doy la comida en mi casa y que tienen un horario y que no sé qué, van a perder esa condición de cazadores, porque les estoy dando el alimento. Ahora sí les predomina uno sobre el otro, pero no es que no tengan el otro, porque se ha venido durante mucho tiempo a decir como que el caballo es presa. Y de hecho se ha vendido muchísimo en todas estas filosofías de la doma natural, la doma racional, todas estas nuevas métodos de doma modernos, que les han puesto actualmente nombres, porque desde que el ser humano es ser humano, han tratado a los animales, alguna gente bien y otros no. No es que sea moderno que alguien no maltrate un animal, toda la vida hay gente que ha maltratado y gente que no, pero sí es verdad que el caballo es presa y el humano depredador, y tú tienes que actuar como un presa para entenderte con un caballo. Yo lo que tengo es que saber que hay momentos que tengo que ser presa y momentos que tengo que ser depredador. Tengo que saber activar mi cerebro en qué momento y para qué circunstancia. Y lo que sí tengo que hacer es que mi caballo en la naturaleza, sin contacto con el ser humano, no necesita del cerebro depredador. Lo tiene latente y se le puede activar, pero no lo necesita. Entonces mi trabajo como ser humano cuando estoy con un caballo es no activar el cerebro depredador del caballo, pero tengo que saber que lo tiene, que muchas veces se ha vendido como que no lo tienen. No, sí lo tienen. Y lo que tengo es que no activárselo. Mi trabajo es ser yo consciente de mi cerebro presa, mi cerebro depredador, para no activar el cerebro depredador de mi caballo. La cautividad, por definición, en un animal que la base es la libertad, en cuanto yo a un animal que su base es la libertad de movimiento, la libertad de alimento y de todo, yo lo llevo a una finca, le controlo el alimento, le controlo el espacio, le controlo cuándo se reproduce, cuándo no se reproduce, por definición va a activar cosas de depredador, porque le estoy anulando muchas cosas de su naturaleza, pero eso tampoco es malo. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer para que no afecte al día a día del animal y no le afecte a su instinto, ya está. Entonces, sabiendo que se procesa la información desde un cerebro presa, que se tiene esas condiciones innatas, pero el otro cerebro está ahí latente y lo que no hay es que activarlo, y que seres humanos sí tenemos más latente los dos, y es verdad, y ahora lo explicará Isabel, y lo hemos contado así por encima muchas veces, que el ser humano tenemos más desarrollado el depredador, la civilización y el mundo en el que vivimos y el día a día nos lleva a ser más depredadores que presas, y parte de todas estas cosas de las terapias y de todos estos procesos de comunicación con animales se basa mucho en activar el cerebro presa, porque nos ayuda al equilibrio. Entonces ahora me voy a meter un poco ya con las definiciones y ya darle paso a Isabel, que se nos pasa rápido el tiempo, y un poco encuadrar todo esto que les he dicho así un poco de manera alocada. Entonces, dos características así ya de dominancia y de liderazgo. Dominancia es la manifestación de características genéticas, significa que es un ser que es dominante, nace dominante. Hablamos en la naturaleza pura, luego va a haber una puntualización, pero en la naturaleza pura se nace dominante. ¿Por qué? Porque naces en una camada, tus padres tienen que cazar para comer, lo que hemos hablado antes, las cuales generan armonía y respeto en las manadas jerárquicas. Es muy importante saber que en la dominancia es cuando existen las jerarquías. Si no hay dominancia, no hay jerarquías, porque se requiere, desde que nazco en una camada de cachorros, tengo que competir con mi hermano por la mama de más leche. Eso genera ya una jerarquía desde el nacimiento, y eso no es malo.
Y no soy peor hermano porque mi hermano no coma en la leche. Es que en la naturaleza, para que sobreviva la especie, tengo que sobrevivir primero yo. Y si yo sobrevivo, sobrevive la especie. Entonces eso no es malo. Y las jerarquías son fundamentales y necesarias. Y son perfectas, y en la naturaleza, sin ego, funcionan perfectas y dan armonía, que es la clave de entender la dominancia. Es que la dominancia genera armonía. El instinto de supervivencia se activa dependiendo del éxito o fracaso de la cacería. Si no hay alimento, se activa la dominancia. Si hay alimento, la dominancia. Liderazgo, manifestación de las características aprendidas, por lo tanto son cosas del carácter de un individuo que transmite confianza, cohesión de grupo y saber estar en una manada. No jerárquica. La vulnerabilidad y el aislamiento activa el instinto de supervivencia. Cuando hablamos de liderazgo no existe jerarquía como tal, porque hemos hablado que los animales presa nacen. Un potrito cuando nace solo y sigue a su mamá. Y mientras esté siguiendo a su mamá es su líder, porque líder por definición, que ahorita lo voy a poner, es seguir a otro individuo, independientemente que sea de una manera positiva, negativa, de forma natural o coaccionado. Yo si sigo, estoy siguiendo al que es un líder, por lo que sea, lo sigo y ese es un líder. Entonces, pero es que para yo seguir, tiene en la naturaleza, es porque el otro individuo me ha generado confianza. Por lo tanto, se necesita de convivencia y de convivir y que es una cosa del carácter, como lo he dicho, para yo ganar esa confianza. Con la confianza de decir, sigo al que sea, no. Se tiene que ganar la confianza. Y aquí esa es una de las claves en el liderazgo. Es el concepto de la confianza, que ahorita voy a poner la definición y se va a entender, porque lo que es liderazgo, que es diferente a líder, liderazgo es el concepto, líder es simplemente seguir, el liderazgo es un concepto de confianza, de saber transmitir confianza, de volverme un ser confiable para otro ser vivo. La definición de dominancia. Son características del temperamento que tiene un individuo para poder tener prioridad en el acceso del recurso de supervivencia. Un dominante es el individuo que tiene prioridad de acceso al recurso de supervivencia. Esa es la definición en la naturaleza, en la etología. No es pelea, no es agresividad, no es combate, no es el más fuerte, no es eso. Es el individuo que tiene prioridad al acceso de supervivencia. Si yo tiro un hueso en la mitad de un campo, el perro que llega y va hacia el hueso y los otros perros se quitan y él simplemente llega y coge el hueso, ese es el animal que es dominante. Y no dar ni gruñir ni nada. Muchas veces se confunde los dominantes con los que ladran, hablando de perros, con el que ladra primero, con los que gruñen, y normalmente los dominantes son los más tranquilos, los más relajados, los que están casi siempre apartados de la situación observando desde afuera, normalmente se ubican en sitios estratégicos en donde ven todo el entorno, en donde tienen controlado todo, y normalmente el dominante es el más ecuánime y el más tranquilo. Lo que pasa es que muchas veces, normalmente se llega a cuando una persona llega a una finca o llega a un corral o lo que sea y el perro que sale ladrando a la puerta dice, mira, el dominante, y no es el dominante. Dominante es el que tiene acceso al recurso de supervivencia, pero sin violencia, sin agresividad y sin nada, simplemente con su presencia los otros saben que él tiene la prioridad al hueso o a lo que sea. Ahora aquí aparece una cosa que la dejé caer hace dos diapositivas, y es que seguramente si hay gente que trabaja con caballos, me podrá poner ejemplos de caballos que si yo pongo en el corral un poco de comida, viene un caballo y quita al otro. Y me dirán, ¿ves que sí son dominantes? ¿Ves que el caballo sí es dominante? No, lo he hecho dominante. Y entonces eso aparece un término que existe en la etología que se llama conducta dominante o comportamiento dominante, que no es lo mismo que ser dominante. Una cosa es ser dominante como el perro o como el cazador, que lo llevan y que necesita una jerarquía, y otra cosa es que se adquiera la conducta dominante. ¿Y hay caballos dominantes? Sí, pero es porque se lo ha creado el ser humano. Y normalmente se lo creamos por la manipulación del alimento.
porque manipulamos la forma de comer, los horarios, la cantidad y no sé qué, y les genero una conducta. Si un caballo come más o menos 16, 17 horas al día y yo le doy solo 3 tomas al día, eso ya está cambiando la rutina del caballo. Su cerebro ya se está cambiando. No nos digamos mentiras. Claro que le estoy cambiando su forma de ver el mundo. Ahora tengo que ver cómo hacer para afectar lo menos posible en esa manipulación. Entonces es muy importante entender que una cosa es la dominancia en la naturaleza sin el ser humano y otra cosa son las conductas dominantes que aparecen por el manejo con el ser humano. Y no es malo tampoco, porque eso es también supervivencia y es perfecto y si se hace bien no genera problemas. Ahora vamos con lo que es ser líder y el liderazgo. Líder por definición, como dije ahora, es el individuo al cual se le sigue. Ese es un líder. Da igual, podemos poner miles de ejemplos en la humanidad de líderes terribles que han hecho muchísimo mal a la humanidad, pero son líderes. Y pueden haber sido asesinos terribles y haber hecho cosas terribles, pero hay otros seres humanos que los han seguido, ya sea por coacción, por lo que sea, pero los han seguido. Y es un líder. El problema cuando se habla de líder, el humano se lo lleva como que el líder es el ser espiritual perfecto, que todo es ideal, y no es así. Líder es simplemente a un ser vivo que otro sigue. Ya está. Independientemente que sea para el bien, para el mal, o sea bien hecho o mal hecho, da exactamente igual. A nosotros lo que nos va a importar es el concepto de liderazgo, que es diferente a ser líder, y es el concepto que es el paralelo con la dominancia. No es líder, sino liderazgo. Liderazgo lo que tiene que ver es con la capacidad de implementar algo en otro individuo. Hay gente que lo tiene de forma innata, hay gente que lo tiene que estudiar, hay gente, lo que sea, pero yo genero algo en otro individuo que a través de la confianza y que con el único fin de la supervivencia hago que me siga una filosofía de vida, lo que sea. Sigo a esa persona porque esa persona me genera confianza. Esa persona tiene una capacidad innata de implementar en otras personas, o bueno, o aprendida, puede ser innata o aprendida, como lo dije, de en otras personas meter una semillita para yo seguir a esa persona. Eso es un concepto que se trabaja, que se aprende. Hay gente que nace con esas facultades, pero que si no se desarrollan bien, se pierden. Insisto que esto es carácter y esto es de trabajo. Y la base es en que se es, desde el concepto de liderazgo, mejor líder la persona que mejor confianza sabe impartir a los demás. Lo importante es con mis actitudes. El ser humano, el problema que tenemos, y es la diferencia que hay con la naturaleza, es que nosotros muchas de esas liderazgo lo queremos implementar con el vocabulario, con la palabra, con terminologías, con definiciones, con escritos, con textos, con tema humano. En la naturaleza es con el ejemplo. En la naturaleza es, yo sigo al que me genera confianza porque me dice, en la sequía hay que irnos de esta zona a esta porque yo sé dónde está el agua. Pero sabe dónde está el agua porque él ya fue la sequía anterior al agua. Entonces, el liderazgo es un concepto también de sabiduría, de saber las cosas de la vida. Y por eso se utiliza en etología el término de sabio. Sabio en el concepto de saber dónde están las cosas, saber dónde están las rutas de escape, saber dónde está el agua, saber dónde está la hierba en cada época del año. Eso es ser sabio en la naturaleza. Es saber y se sabe porque se ha pasado por ello. Y hay una frase que yo lo utilizo mucho con mis alumnos de caballos y los que vienen a trabajar, y es que yo lo que tengo que aprender con el liderazgo es que tengo que demostrar que con mi saber estar, tengo que aprender a demostrar que no es para tanto. Pase lo que pase, no es para tanto. Y así funciona un caballo. Y tú ves un caballo, los caballos, ellos están en una manada, están en su grupo, pasa un ruido, hay lo que sea, se mueve una rama, pasa un camión, pasa lo que sea, y todos se activan instintivamente y van a moverse. Y en cuanto el primer individuo demuestre que no pasa nada, el resto sigue en esa actitud de no pasa nada. Entonces viene la pregunta con los caballos. Entonces, ¿son dominantes o liderazgo? Son liderazgo. Pero líder
que aquí es otro concepto que se ha equivocado mucho en los caballos, en la naturaleza no existe como tal, que es un individuo que lo elige el líder y ya está. Y este es mi líder y a este seguimos incondicionalmente. Eso no existe en la naturaleza. Y no existe porque si fuese así y matan al líder o el líder muere, ¿qué pasaría con la manada? Y entonces aparece un concepto que a mí me lo enseñó una alumna de un curso, una vez que di un curso de Doma Natural, una persona me lo enseñó y es un concepto que lo sigo utilizando y es el concepto que a mí más me gusta del liderazgo, que es en la naturaleza existe el liderazgo del momento, circunstancial. En este momento, ¿qué se necesita? El agua. ¿Cuál es el individuo que sabe dónde está el agua? Vamos, seguimos a ese individuo. Ahora viene la sequía. ¿Cuál es el individuo que sabe dónde están los pastos? Seguimos al individuo donde están los pastos. Entonces son liderazgos circunstanciales de, entre comillas, ya he explicado, el sabio que sabe por sus experiencias qué hacer en cada momento. Eso es el liderazgo en la naturaleza. No es seguir a un individuo siempre porque sí, porque así no funcionaría. Entonces, muy claro, y con esto termino, dominancia, principalmente animales depredadores. La principal concepto de la dominancia es tener prioridad de acceso al recurso de supervivencia, se necesita las jerarquías, se necesita una estructura, se necesita saber que hay un primero, un segundo, un tercero y que si ese orden se cumple va a existir armonía y tranquilidad en la manada. Es maravilloso y es perfecto y no genera ningún problema. Y el liderazgo es un concepto de generar confianza mutua en un momento puntual y saber qué hacer en qué momento. Y yo voy a seguir al individuo que me sepa indicar qué hacer en cada momento. Y Felipe, con esto, dime. en el chat, mira, preguntaban que en una manada solo puede haber un individuo dominante. ¿Qué pasa si hay dos que quieren el hueso? Pues entonces, normalmente en la naturaleza, lo que sucede en la naturaleza es que el que es dominante va a ser el dominante y los otros lo van a respetar. Es verdad que va a haber momentos a medida que van madurando sexualmente que va a comenzar a haber conflictos, porque eso es la naturaleza, eso es educación y ese aprendizaje. Y voy a comenzar a tentar al otro a ver hasta dónde puedo llegar. La realidad es que el que es dominante pone las cosas claras y el otro dice, mira, dejémonos de problemas y me voy a buscar a otro lado porque contigo no puedo. Eso en la naturaleza sucede. Ahora, cuando aparece el humano y aparece el ego y aparecen las manipulaciones, aquí es donde aparecen las peleas de perros, los conflictos, porque los perros no saben resolver el conflicto. Entonces van a terminar peleando, que es otro tema, y con esto doy paso a Isabel, del problema de lo que es la agresividad en la naturaleza, o lo que es el conflicto. Toda la gente ve dos animales, incluso hay muchas fotos de animales que están jugando y la gente dice que están peleando. Para que haya conflicto en la naturaleza, para que haya agresividad en la naturaleza, se requiere que existan dos cosas sí o sí. Una, que se dispute por un recurso y dos, que haya contacto. Si no hay disputa por un recurso y no hay contacto, no hay agresividad en la naturaleza. Entonces, si dos animales están mordiéndose, saltando, dándose patadas, lo que sea, pero no están disputando un recurso, jamás podemos hablar que haya agresividad. Si hubiese un recurso por el cual se disputa, ejemplo, en la naturaleza, dos potros adolescentes y otra potra adolescente entra en celo y los dos potros comienzan a chulear y a pavonearse para cortejar a la potra, van a ponerse chulos, van a engrandecerse, van a trotar, van a no sé qué. Y lo que pasa en la naturaleza es que normalmente uno de los dos va a decir, mira, no quiero líos y me voy. Ahora, si siguen insistiendo, van a terminar cada vez haciendo más señales, que es que no me quiero meter en las señales porque ahora lo va a decir Ana y lo van a entender, y se utilizan un montón de señales en la naturaleza para evitar el conflicto. Y si no hay contacto, no existe agresividad. Pero es que si no hay contacto y no hay un por qué disputar, no hay agresividad. Se necesitan las dos cosas sí o sí. Entonces, lo que hay que entender es que una cosa es la naturaleza y otra con el contacto humano. Y yo conozco caballos que se pelean, pero es culpa del humano, no del caballo. ¿Alguna cosa más? No. No.
Pues Isa, encantados ahora de escucharte. Bueno, se me han activado muchas neuronas a medida que ibas hablando y Muy lo he ido bien. apuntando y lo he ido apuntando y voy a empezar un poco con las puntualizaciones, ¿no? Es muy fuerte cómo la parte instintiva domina absolutamente al ser humano. Y además es que yo ya digo domina absolutamente al ser humano, sobre todo en las empresas, ¿no? En donde está el filete, ¿no? Que es lo que tú dices, el fin último y tal, ¿no? Que es sobrevivir, comer, ¿no? Y entonces me he acordado de un libro que leí que era el Principito se pone la corbata. Me parece que era Borja Vilaseca, uno de estos de la empresa consciente, ¿no? A mí me gustaría es que escribiéramos el cocodrilo se pone la corbata. Y entonces yo creo que vamos a poder ayudar muchísimo a que se entiendan las dinámicas empresariales, las dinámicas de competencia, las dinámicas de la sociedad mercantilista en la que vivimos, ¿no? Sobre todo si nos vemos y tal de repente y muy inocentemente en una de estas dinámicas reptilianas empresariales. Es cierto que ¿quién ha visto a esas empresas y quién las ve hoy día? Me acuerdo que ha habido una evolución y que el humanismo, poquito a poco, y a pesar de grandes líderes con, vamos a decir, una cosa es ser dominante y otra cosa es que el ego interfiera y haga el ego dominante. Es decir, el ser humano exagera los recursos que la naturaleza le proporciona y entonces en un momento dado la dominancia la ejerce de una manera déspota, de una manera tiránica, de una manera además, bueno, pues avariciosa. Y entonces efectivamente ahí es donde vemos que la dominancia puede tener un mal nombre, porque el ser humano no usa bien la dominancia. En la dominancia, que es el valor, el poder personal, y precisamente para crear armonía, es un recurso que la naturaleza le ha dado al ser humano para poder cazar. Es decir, el ser humano es cazador. Y es, por tanto, persona de objetivos y es persona de hacer planes y tal. Y los planes generalmente y durante millones de años han sido planes de supervivencia, nada más y nada menos, en donde había el filete, donde había también que resguardarse o refrigerarse porque la piel es muy frágil, es decir, no tenemos abrigo como los osos, por ejemplo, y refugio. Porque no tenemos los sentidos, el olfato, la vista, el oído, lo suficientemente activos como para escuchar al depredador que viene a por nosotros antes que él nos haya olido a nosotros, con lo cual también necesitamos engaño, que es meternos en un sitio y hacernos invisibles. Vamos a llevarlo todo eso a la sociedad occidental y vamos a ver cómo nos hemos acomodado en hábitats en los cuales hay refrigeración y calefacción, es decir, por lo menos en la medida de lo que se llama la civilización occidental. Vamos a la compra y trabajamos para obtener lo que es el filete. El filete es el dinero, que es lo que permite el hábitat, que es lo que permite la refrigeración del cuerpo, que es lo que permite el refugio, la morada, y que es lo que permite comer. Y poder dormir en un sitio seguro donde no haya depredadores que durante el sueño, porque el sueño humano es muy profundo, con lo cual necesita un engaño. Un engaño es un refugio, una invisibilidad. Y entonces eso lo tenemos en el ADN prácticamente, es nuestro cerebro instintivo. Eso se le llama el filete. Y entonces ahí el ser humano es depredador en ese sentido y además individualista. Es decir, tenemos que pensar que el instinto, a pesar de que existe el instinto social que nos va a llevar a una cierta reciprocidad, en el caso de que dos cazadores lleguen, uno lleva y otro no lleva y tal, pues entonces ahí está el instinto social de la reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Pero es esencialmente egoísta y competitivo y prefiero que mi familia o yo sobreviva que la tuya. Y voy a competir si veo que me voy a quedar yo sin el filete o lo vas a conseguir tú. Y hemos hecho una sociedad competitiva que hubiera estado muy bien en armonía si no se hubiera metido el ego en ella. El ego nos hace confundirnos también y no darnos cuenta de que no estamos en la era de las cavernas, sino que precisamente toda esta evolución que ha hecho la sociedad hacia la acomodación de las necesidades primarias es lo que puede hacernos permitir filosofar y hacer sapiens, hacer cosas sapiens más que depredadora o de presa.
Que es lo que, bueno, algunos por fin ya a lo mejor empezaremos a tomar esa decisión, ¿no? Pero sin embargo, con la pirámide de Maslow es absolutamente cierta. Si ese filete no está asegurado, y la seguridad, por supuesto, también, ahí se puede meter el ego, en la avaricia, en el no tengo suficiente, en el y si cae un rayo, etcétera, etcétera. Es decir, también se puede meter en que la pirámide de Maslow no consigamos escalar. Primero porque creamos que realmente estamos en supervivencia y que hay que competir, y además es que hay que hacerlo, la cuestión es cómo uno compite. El ser humano es competidor, el ser humano es cazador, el ser humano es de objetivos, es depredador, y hay una parte muy bonita y armónica que hace las jerarquías. Los niños tienen que aprender sobre jerarquías. Es muy importante. Estamos en una peligrosa democratización de las familias y de la educación de los niños desde nuestro punto de vista, porque estamos perdiendo la naturalidad. Y para no criar futuros sociópatas, los niños tienen que entender las jerarquías y respetarlas. Y eso es muy importante, porque además incluso instintivamente está escrito así. Ellos se van a quedar mucho más tranquilos. Así como los animales, cuando saben cuál es su posición, se tranquilizan. No hay absolutamente ningún problema. Y entonces es muy interesante el poder ser lo más naturales que podamos dentro de habernos metido, de haber evolucionado hacia Homo sapiens, que es lo que va precisamente a hacernos un salto a humanos, es ser inteligentes instintivamente, que ser conscientes de nuestros instintos, ser consciente de este impulso, este drive hacia la supervivencia, y utilizar las inteligencias para que no sea el ego el que se meta en nuestra parte comportamental, en nuestra parte instintiva, en nuestra parte de estar continuamente depredando en la vida, continuamente, no sin disfrutar de la armonía del cerebro presa, que implica en el ser humano, además, la experiencia, la sabiduría, el poder dejar de ir a por el filete para, es decir, por supuesto que uno cuando quiere incrementar de algún modo, y que además todos lo queremos hacer, y además está en nuestra naturaleza hacerla, el cerebro presa, que sería como el hemisferio derecho, es la foto grande. Es el momento de la sabiduría y poder dejar de depredar para convertirnos en sabios, en personas que podemos expresar sabiduría, consultores, terapeutas y personas y tal que se han ganado un liderazgo por su experiencia, única y exclusivamente, que es de lo que trata el liderazgo. Y no convertirnos en presas en el sentido egoico, que es la paranoia, la falta de seguridad, el creer que me voy a arruinar, el creer que algo terrible pueda pasar, el no valorarme lo suficiente como para saber que ya he tenido suficiente. Además es que la parte depredadora es más y más y más y más y toda la vida. Puede empezar a sentirse cuando de repente un empresario o una persona que se ha dedicado toda su vida a construir empieza como a dar síntomas de aburrimiento o síntomas de, quiere decirse que sería muy interesante cambiar el hemisferio y empezar a ejercer otro tipo de labor que signifique el enseñar lo que ha aprendido. Que eso es muy bonito también, no solamente para un empresario, sino para lo que es la vida de un ser humano. Pero bueno, para eso vamos a tenernos que pegar muchos tortazos, vamos a tener que hacer algunas barbaridades y vamos sobre todo a tener que darnos cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra manera para poder ser más feliz. Y entonces para ello vamos a poner el PowerPoint. Tengo dos, voy a poner primero, porque también mientras que tú hablabas, sí, tengo apuntado un ejemplo de mi hermano Luis, que ha sido un tremendo depredador de depredación egoica, domina todo lo que podemos llegar, incluso cazador. Bueno, pues después de 2 operaciones de corazón y grandes crisis, ahora es amigo de los animales y sobre todo de los animales que le han caído muy bien a lo largo de su vida de depredadora, de cazador.
y entre ellos los pulpos. Y entonces tengo unos vídeos increíbles de mi hermano Luis con el pie jugando con los pulpos en Algeciras. Oye, pero una cosa increíble, Felipe, los guardamos y tal, ¿no? Porque decía, Claro. y lo que nunca habíamos explorado es la psicoterapia con pulpos. Oh. Y entonces, pero luego se le fue por la boca el asunto y empezó a contarlo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que fueron una horda de personas y mataron a los pulpos. Y entonces ahora está arrepentidísimo y tal, ¿no? Porque dice, es que despertaba al depredador humano haciendo el gilipollas y tal, ¿no? Y entonces yo callaba, dice, no, de todo se aprende, estos son secretos de la naturaleza, que no conviene no cacarear, primero porque no te creen y segundo porque son experiencias íntimas que uno puede llegar a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es el depredador con ego? Te mato porque eres débil y yo fuerte. Me impongo a ti, te perdono o te quito la vida. Es terrible. Con lo cual, pues hay que aprender a respetar a la naturaleza también con respecto a lo que vas contando y a quién de las relaciones que tienes con los animales, ¿no? Y luego la agresividad, que apunté también cuando estuviste hablando sobre la agresividad, ¿no? Hay un libro de Fromm que es La agresividad, ese pretendido mal, era un otólogo, Eric Fromm, que tiene este libro, es muy psicoanalítico, ¿de acuerdo? Pero expresa la parte agresiva del cerebro depredador del ser humano, que por supuesto desde el siglo XIX, más o menos, principios del XX ahora, hemos evolucionado mucho en ese concepto, ¿no? Con lo cual ya no le llamamos agresividad, pero sí le llamamos fuerza, valentía, coraje, poner límites, ser asertivo, poner a cada persona en su sitio, hacer que te respeten, respetarte. Y entonces que eso que se puede decir que a lo mejor era lo que él consideraba como término agresividad, ahora tiene otros nombres, pero es un libro que, bueno, es difícil de leer, pero para quien quiera afinar un poco en ese concepto etológico, es un gran libro de etología. Y bueno, pues tenía apuntado, he ampliado mientras que tú hablabas, Felipe, una diapositiva que puse el otro día sobre el cerebro depredador y el cerebro presa, para que podamos verlo, ¿no? Es decir, efectivamente existen personalidades que ejecutan y se ejecutan mejor con un cerebro que otro. Ya nos hemos salido de lo natural porque, bueno, pero puede ser una tendencia y no por ello patológico. Es decir, quiere decirse que los tipos 8, 3, 1 y 2 del eneagrama tienen muy activo el cerebro depredador. Atención y tal, porque es agotador. ¿De acuerdo? Puede llegar a ser agotador el estar continuamente yendo de caza toda la vida. Y además se pierde uno la vida, se pierde uno la armonía, se pierde uno el calor, el silencio, se pierde uno. También lo podríamos llevar a los sesgos instintivos, pero ahí no me voy a meter hoy. Y entonces para ellos sí que sería interesante un trasvase de hemisferios de vez en cuando, también para los que en un momento dado van a activar más y mejor el cerebro presa. Se van a sentir más frágiles, más vulnerables, se van a sentir más, necesitan defenderse, necesitan huir. El 7, alguna persona me lo ha y el 2 también me los han, bueno, pues me los han discutido, pero yo sigo en mis 13. En cualquier caso, esto no es una clase de enneagrama, sino más o menos el poder ver cómo el ego además puede exagerar y hay una cierta tendencia de personalidad a funcionar con un cerebro o con otro. La cuestión es que sea el principito, efectivamente, el que se ponga la corbata. A mí ese libro me parece un poco blando, o sea, es demasiado espiritual. Se han hecho el bypass un poco, para que entre la espiritualidad a las empresas o la conciencia en las empresas o para que entre el consenso y el humanismo en las empresas, hay que ir como se va, suave a suave, poco a poco, nuevas generaciones, corren nuevos vientos, uno reflexiona, se hace un taller, un curso, y las cosas de palacio van despacio, con lo cual pues no nos precipitemos. Simplemente lo conozcamos.
Y bueno, pues con respecto a la inteligencia de los... voy a ir rápido, Felipe, porque hoy si no nos quedamos en señales de calma, pero hemos dicho que vamos a hacer una tercera función de comportamiento, instinto e inteligencias, ¿no? Aún así, pues tengo aquí este PowerPoint, que es el que estoy compartiendo con vosotros, en el que el otro día veíamos las características del comportamiento reptil. Y hablábamos de estos comportamientos que son reptilianos y humanos, que nos van a servir para hacer parámetros, para cambiar patrones. Los patrones de comportamiento, los hábitos, son dificilísimos de cambiar. Ahí estamos en el mundo de las adicciones incluso. Hay algunas que no son absolutamente malas ni buenas, son perfectas en sí mismas, como son lo que hemos dicho, todas estas conductas, ¿no? El patrullar, el marcar, el decorar, el cambiar, el poner, el reconocer, todo lo que se llama el reconocer mi territorio para mi seguridad, luego quedarme a salvo, y negociar los espacios territoriales en la familia bien definidos, a ser posible lo mejor definidos, porque las luchas territoriales, como son políticamente incorrectas, no se hablan de ellas, pero sin embargo son luchas territoriales, territoriales de espacios incluso, espacios de tiempos, de emociones, de pensamientos, ¿no? Pero también mucho de espacios, y es muy importante para una buena convivencia y para una relación armónica familiar, el delimitar territorios y el crear rutinas y hábitos en concordia con todos los demás. Existen, por supuesto, la parte jerárquica y tal, que también se establece de alguna manera, o bien naturalmente o bien hablada, sobre quien tenga o no tenga la última palabra. Pero es muy interesante hablarlo también. Nosotros lo recomendamos desde el principio, es decir, cuando todavía uno está medio enamorado. Desde el principio, cuando uno cree que todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Que es mentira, es una disolución de la proxemia. La proxemia es la ciencia de la aproximación y todos tenemos una parte alrededor de nuestro cuerpo que puede crecer o decrecer dependiendo del entorno en el que estemos. Y hay personas muy proxémicas, es decir, que no les gusta que te aproximes mucho a ellos. Y hay personas menos proxémicas, es decir, que establecen el contacto cuando te acercas mucho a ellos. Eso también conviene estudiarlo, porque también sucede con los animales, supongo yo, aunque en menor escala. Habrá caracteres, como decía Felipe antes, y temperamentos, maneras de ser y gustos. De acuerdo, los gustos también son reptilianos, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me da mala espina, lo que me da buena espina. Hay una inteligencia impresionante dentro de nosotros, que es la inteligencia corporal y que es la inteligencia básica en concreto, que nos va a estar explicando que es la capacidad de movernos hacia algo o alejarnos de ello, ser capaces de imitar o de inhibirnos ante algo o alguien en beneficio de nuestra vida y la de los otros, porque en el ser humano también podemos dar la vida por alguien. ¿De acuerdo? Y formaría parte de la inteligencia instintiva, es decir, sería el propio cuerpo también quien lo decidiera en un momento dado. Véase, el vínculo, por supuesto, tiene que ser tanto como que sobrevivan los genes, que es lo más importante y tal para el tema instintivo. Ahora no estamos hablando de inteligencia mental. La inteligencia de los patrones es importantísimo, de las costumbres, de los hábitos. Es decir, es muy importante porque hay algunos que están muy bien. Digamos, si uno acostumbra a levantarse, a abrir la persiana, luego encender la luz, bajar a por el café y tal, y esto lo hace en piloto automático y no es nocivo para nadie, ni para él mismo, ¿para qué vamos a interrumpir un patrón que da seguridad cuando uno se despierta? Pero sin embargo lo que sí hace, lo que hace es tomarse chupitos, entonces sí, porque entonces estamos ante un patrón de una adicción nociva para la salud del entorno y para la salud propia. Entonces ahí es muy interesante saber y tal que hay una inteligencia de los patrones que pueda estar ayudada con la inteligencia de los parámetros. Mientras que los patrones son hábitos, los parámetros son conductas elegidas, comportamientos que yo he elegido en función de mis parámetros de espacio, mis parámetros de tiempo, lo que a mí me gusta hacer y lo que yo decido.
en concordia con los demás, en vez de lo que gobierna al comportamiento, que son los patrones. Bien, los animales funcionan con patrones y hábitos y a través de la inteligencia instintiva, básica. La cuestión es que establecer parámetros cuando los patrones no dan lugar a que se pueda sobrevivir forma parte de algo no pensado que los animales hacen, que es cambiarse de lugar y de incluso establecer las rutinas de tiempos. Ahí es donde está cada momento en su, cada cosa en su lugar y cada momento tiene su tiempo, ¿no? A mí me gustó mucho la última frase. Espérate que os la voy a poner aquí cuando estábamos hablando de la inteligencia de los parámetros. Aquí a la derecha en rosita dice: un tiempo para reír, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Hay una época para cada cosa, un tiempo para cada ocupación bajo el cielo. Es el control creativo de tu vida. Es decir, el que tú decidas sobre tu comportamiento y que involucres completa y absolutamente tu inteligencia básica, tus ritmos. Es de hacer de un rito un ritual, decía también Elaine de Beauport cuando nos hablaba, porque esta inteligencia nos costó muchísimo entenderla, ¿no? Parámetros de espacio, cuidado con la territorialidad. Aquí es donde habla sobre que es importante una batalla territorial inconsciente abajo en azul a la izquierda, eventualmente estalla y la calidad de la relación se ve disminuida a menos que los sentimientos sean expresados y sea reconocido el problema de la territorialidad. Porque el instinto al instinto no se le engaña. ¿De acuerdo? Es la parte inteligente. Tú puedes engañarte a través de sentimientos y tal, tu parte emocional. Pero a la parte territorial, por ejemplo, que es inconsciente, que es en la que tú tienes marcado territorio y expresas una incomodidad muy fuerte si alguien atraviesa una línea roja para tu instinto de territorialidad. Es increíble cómo de repente luego uno piensa y tal, no en qué ha pasado eso, sino que el otro es imbécil, por ejemplo. Y no lo es. ¿De acuerdo? Es decir, sería muy interesante que pudiéramos ver exactamente qué ha pasado, sin ponernos con la inteligencia racional a sacar conclusiones sobre lo que además son conclusiones que no tienen solución. Y es muy interesante que siempre le demos solución, porque hay solución, hay salidas, ¿no? Había visto también algo que me interesaba decir sobre los patrones que había visto. Sí, y ese es el tema de que los patrones establecidos que queremos cambiar, por ejemplo, ponían el ejemplo de no llevar nunca dinero. Cuando no tengo dinero en mi cartera me asusto, pienso cuándo podré ir al cajero, dónde puedo conseguir efectivo ahora, ¿por qué no lo planifique mejor siguiente día? No tengo dinero en la cartera. De repente se establece un hábito, ese por ejemplo sería un hábito que habría que cambiar, ¿de acuerdo? Pero depende de cuánto tiempo haya entrenado uno ese hábito, sea cual sea, que el que le produce una mala resolución y dice otra vez la he vuelto a liar, no me lo puedo creer. Tenemos que tener cuidado porque cuando se ha establecido un patrón, ese patrón ya vive. En cualquier momento puede volver, independientemente de que se haya uno acogido a otro parámetro. Entonces, esto son los que gobiernan nuestro comportamiento, ¿de acuerdo? Mientras que los parámetros es nuestra gobernanza de nuestro comportamiento a través de la inteligencia del cerebro reptiliano. Bien, dicho esto, yo creo que más o menos he dicho lo que tenía por decir hoy, mucho más resumido, para dejar el otro día espacio a, bueno, muchas más cosas y más detalles con respecto a cada una de estas tres inteligencias y también con respecto a cómo podemos ir haciendo para ser más felices los cambios en nuestras vidas, porque eso también es muy importante.
y va a tener que ver con la inteligencia de los parámetros. Hay un tiempo para cada cosa y es muy importante que no pasemos, o sea, que no nos quedemos sometidos a una sola fase de nuestra vida, sino que no tengamos miedo y tal a envejecer, a ya no tener tantas ganas o a cualquier cosa que nos puede pasar a partir de un momento dado en nuestra vida. Si esto nos ocurre muy jóvenes, quiere decir que hay que hacer cambios, pero si esto nos ocurre a una edad en la cual pues de repente uno a lo mejor quiere pasárselo mejor, pues entonces pues, sería muy interesante empezar a introducir parámetros. Aquí es donde funciona muy bien la inteligencia. Y con respecto a las personas que estén en empresas en pleno cerebroreptiliano.com, pues aprender sobre ello, aprender sobre prevenir, aprender sobre hacer señales de calma, y entonces ahora pues nos vas a decir las señales de calma animales. Yo me reservo las señales de calma humanas y tal, que también existen para el próximo día. Adelante, Ana. Muy bien, Isa, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos has contado, como siempre. Vale, yo he preparado una pequeña presentación, que si la ponemos... Vamos. Espérate. Bueno, mientras la vamos poniendo, yo creo que es muy importante aprender Adiós, Marta Enríquez, que se va y se despide de nosotros. Es muy importante aprender a conocer, en este caso, el lenguaje de nuestros compañeros caninos, los perros, para poder interpretar desde el punto de vista del perro y no del humano cómo se comunica. Si puedes ponerla en modo presentación. Bueno, esto es una frase que me gusta mucho, que dice que si hablas con los animales, ellos hablarán contigo y os conoceréis unos a otros. Si no les hablas, no los conocerás, y aquello que no conoces lo temes. Aquello que temes terminas por destruir. Es una frase muy interesante. Pero aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Si hablas con los animales, ellos hablarán contigo, pero ¿desde qué punto tengo que hablar yo con los animales? Pasa a la siguiente. Tengo que conocer la comunicación desde un punto de vista, desde el punto de vista de la etología, su lenguaje, no mi lenguaje verbal, e interpreto lo que me está diciendo el animal a través de mi interpretación y de mi proyección de lo que está haciendo. No, yo tengo que conocer ese comportamiento, cómo es el contexto, tengo que observar y tengo que conocer, en el caso de los perros, hay señales, o sea, estas señales se pueden llamar en función del autor de diferentes maneras, pero la verdad es que fue Turi Rugas la que empezó a emplear esta terminología, y de hecho tiene un libro y es lo que más me gusta emplear, señales de calma. ¿Pasamos? Importante. Cuando conocemos, esto un poco resume a cuando interpretamos la comunicación con nuestros perros, a no antropomorfizar, a no atribuir características humanas, que hablamos en todos los webinars, sale esta palabra, atribuir tanto cualidades como defectos humanos a los perros. De ahí la foto del perro en el sofá, ¿no? Que realmente, o sea, déjales ser perros. Este Ecus con la cara súper sucia porque se acaba de revolcar es golden y es una característica de ellos que les encanta. Y es que realmente si estamos o sea, si tenemos perros, debemos dejarles ser perros. Estos días, por ejemplo, que llueve, que hay barro, pues en mi casa esta mañana se podían plantar patatas si yo quisiera, porque los perros han salido fuera al jardín, han estado corriendo, y cuando han entrado, pues no os quiero contar cómo estaba el salón, pero es que si vives con animales, pues sabes que es algo que puede llegar, o sea, que forma parte de tu vida, porque si no, pues no tendría animales, tendría otra serie no sé, pájaros. Pero en este caso los perros, pues si disfrutan y corren y se ensucian, pues es lo que vamos a tener. Pero lo importante es que hay que dejarles ser perros, tenemos que aprender su lenguaje, porque ellos tienen la capacidad de aprender el nuestro y se adaptan muy bien a nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad de aprender cómo es su comunicación. Pasa, Felipe.
En la comunicación de los perros es muy importante observar su lenguaje corporal, no solo que nos quedemos en una parte de su cuerpo, ¿no? Sino hay que observar el contexto y qué está diciendo. Pues, por ejemplo, está claro, descanso, ¿no? Aquí tenemos a Ecus dormidísimo, atención, esta perrita con las orejas y la cara ladeada, prestando atención, esta foto era en un curso, prestando atención, le estábamos enseñando una cosa, un adiestramiento, juego con un juguete en la boca, la postura de este perrito que está aquí negro, miedo, que está encogido, tiene los cuartos traseros metidos hacia adelante, está como ladeado. Tensión, aquí no es que haya viento, si os fijáis en el pelo de Ecus, lo tiene hacia arriba, está en tensión porque está viendo algo que le está creando esa sensación en él. ¿Pasa, Felipe? Cuando observamos a animales, nosotros aquí vamos a ver una serie de fotos y obviamente pues no podemos ver más del contexto porque no estamos presentes, ¿no? Pero yo sí puedo decir, por ejemplo, que en esta foto son dos perros que se están presentando. Aquí hay una cosa que es verdad que no se nombra porque parece que, oh Dios mío, qué error y qué estamos diciendo, los seres humanos somos unos dominantes y no es así para nada. Si os dais cuenta, estos dos perros se están presentando y ambas colas están hacia arriba, que es una señal de dominancia. Suelen elevar la cara, a veces colocan la cara por encima de otro. Realmente, si los perros están equilibrados, van a hacer una serie de señales, muchísimas señales antes que tienen que interpretar, que precisamente lo que evitan es cualquier tipo de enfrentamiento, forma parte de su comunicación y debemos saber interpretar esta comunicación. El problema de estas señales es cuando nuestros perros no están equilibrados y no saben interpretar estas señales, no saben utilizar sus sentidos, no saben utilizar el olfato para acercarse a un compañero, se acercan de manera directa. Nosotros, por ejemplo, la tendencia del ser humano cuando va a hablar con otra persona es acercarse a esa persona mirándola a los ojos. Eso en los animales es algo directo, es algo que puede llegar a ser algo agresivo, demasiado intimidante. Los animales se acercan girando la cara, mirando hacia otro lado, caminando, dando círculos, no es tan directo como hacemos nosotros. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando o queremos saludar a un perro que está en proceso de socialización o que es algo miedoso y llegamos y nosotros le miramos fijamente a los ojos, nos ponemos por encima de él y además vamos con nuestra mano encima de su cabeza, pues el perro seguramente se asuste muchísimo más porque le estamos dando señales totalmente contrarias a como debería ser la presentación, que es bajar la mano, dejar que me huela, no mirar directamente, dejar que el perro me observe, que se acerque, que me huela y no ser tan directos con ellos, que realmente, si os dais cuenta, es prácticamente todo el mundo, si tú vas con tu perro, es lo que hace, ¿no? Y es verdad que hay perros que están súper trabajados, que les gusta, súper socializados, pero que otros pues están en proceso o son más tímidos o tienen dificultades de miedo, que esto les puede resultar demasiado invasivo. Pasa a la siguiente. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, igual, si no se conoce el contexto, pues puede dar pie a ver este perro que está mirando, los otros que es una pelea, juego. Concretamente, en esta foto son los perros que he tenido y que tengo que están jugando. Y pongo esta foto porque desde que son cachorros, ellos, su juego se basa en uno se tira al suelo y el otro muerde por encima. Luego se tira el otro al suelo, que es una señal de sumisión, y el otro se tira por encima y muerde al cuello. ¿Significa que está el perro dominando tal? No, a través del juego aprenden este tipo de señales. Y es bueno que hagan así. Y a veces el otro se le monta por encima. Y luego cambian los roles y se gruñen y ladran. Que muchas veces se ve a los perros así y lo que se dice es, ay, se están peleando, se están gruñendo. Pues claro, son perros que se conocen y claro que se gruñen, que se ladran, que se muerden, que se mordisquean, porque forma parte de su comunicación y hay que saber conocer esto, sobre todo en perros, que como su manera de jugar, porque es su forma de relacionarse, es la forma que tienen de jugar y no pasa nada. Yo a mis alumnos al colegio me toca explicarles esto porque parece que sí. Por ejemplo, ahora que llevo a Galileo, que tiene 1 año y 4 meses, con Dante, que ya tiene 4 años, y Galileo pues está aprendiendo sus funciones como perro de terapia, de apoyo, pues hay veces que los niños lanzan un juguete
y entonces Galileo siempre tiende a quitárselo a Dante, que es el hermano mayor, y entonces a veces le gruñe o le tira el juguete o intentan ponerse a jugar. Forma parte de su aprendizaje, porque para eso estoy yo en la sesión, para a enseñarles cómo tienen que comportarse. Pero yo les explico a los niños que forma parte de su comunicación y que si un perro ladra, a pesar de que son perros que están entrenados pues, para trabajar desde la tranquilidad en las aulas, no quita que haya un ruido o que haya un susto, que sobre todo en Galileo, que está en proceso, que pueda ladrar, pues que forma parte de su comunicación y es algo que da miedo y que asusta. Pero es que ellos no dicen hola ni buenos días, ellos tienen esa forma de comunicarse. Pasa a la siguiente. Y, por ejemplo, si se ve esta foto, otra foto maravillosa de Eduardo de María, que aquí se ve hasta cómo el perro de abajo, que es Ecus, muerde a Argos, se le ve cómo le tira de la piel, y la tendencia es como, oh, se están peleando, es puro juego, y la foto está captada en un momento de ese juego que suele ser muy rápido, de cómo ellos se muerden en el cuello, cómo uno se pone abajo, cómo el otro se pone arriba, y que forman parte de su comunicación. Y esto hay que saber, hay que dejarles a los perros equilibrados, porque esto, si los perros no están equilibrados, claro que se puede convertir en una pelea, pero esto es puro juego de 3 perros. Pasa a la siguiente. Vale. Esta es, que seguro que muchos de vosotros pues ya la conocéis, Turis Rugas, donde utilizó esta serie de señales, que es la comunicación que utilizan los perros para comunicarse, y ella llamó señales de calma, porque los perros siempre, igual en la naturaleza, siempre va a haber una tendencia a apaciguar, a llevar a la calma. En los caballos se llaman señales de relajación, porque cualquier enfrentamiento, cualquier pelea va a suponer una pérdida de energía, y si supone una pérdida de energía se puede llegar a la muerte. Y lo que interesa en la naturaleza es que la especie continúe y que sobrevivan los más aptos y los más adaptados. Con lo cual se utilizan para transmitir calma. Precisamente lo que están evitando los animales, 2 perros que se acaban de conocer y librados, vuelvo a repetir, que saben interpretar estas señales, es posicionarse, conocerse, establecer una jerarquía en ese momento a través de una serie de señales que precisamente lo que van a evitar es un posible enfrentamiento, con lo cual tenemos que empezar a observar todo este tipo de señales que realizan para conocer mejor la comunicación de nuestros animales. Pasa a la siguiente, Felipe. Voy. Espera. Cero. Por ejemplo, diferentes tipos de señales de calma. Pues voy caminando con mi perro, a ver, los perros olisquean, ¿vale? Esto se refiere a que yo voy caminando con él y hay un estímulo que le llama la atención, o por ejemplo, ¿no os ha pasado que estáis en el parque, llamáis al perro, no le interesa, le oís la voz, ¿quieres venir? De repente se da media vuelta y empieza a olisquear. Pues seguramente en ese momento, es verdad que puede haber un olor muy interesante, pero es como que te miran y giro la cabeza y olisqueo, es una señal de calma para transmitir de relájate que ya voy, ¿vale? Por ejemplo, girar la cabeza. Cuando 2 perros, lo que hablábamos antes, cuando 2 perros se van caminando y se ven directamente, el mirar a un animal o enfrentarse de manera directa es algo que invade lo que hablábamos antes, la proxemia, ¿no? Que invade la proxemia. Entonces, una de las maneras que ellos tienden para apaciguar ese conocimiento es que giran la cabeza. Sí, María. María dice que ella creía que ignoraban cuando llamábamos. Pues seguramente, a ver, pueden ignorarte también y por eso tenemos que tener en cuenta el contexto. Pero es verdad que yo muchas veces el perro está metido en los olores del parque, en otra cosa, y yo llega un momento que le digo, ¿quieres venir aquí? Y ya le llamo o me acerco y es como, uy, voy a oler el giro la cabeza, olisqueo el suelo, es una señal de calma, ¿vale? Es como para cortar esa posible tensión, es de esto de lo que estamos hablando de ese momento. Igual, observar que giran la cabeza, o por ejemplo, ¿no habéis observado igual que si yo estoy hablando con mi perro, le estoy diciendo algo, le estoy regañando, no hagas esto, y de repente baja la mirada, te quita la mirada, es otra señal de calma, porque precisamente si él te deja la mirada fija,
en ciertos momentos, porque hay momentos que yo quiero que me mire porque me presta atención, ¿vale? En estos momentos en los que yo a lo mejor pillo a Galileo comiéndose las calabazas que le tengo para dar a los caballos, y luego se me pone malito de la tripa, que le pillo y le digo, ¿qué haces comiendo calabazas? Y de repente viene así, agacha la cabeza, gira la cabeza como, bueno, calma, vamos a ver. Igual que lamerse el hocico. El lamerse el hocico, fijaros, cuando dos perros, cuando tú vas pasando con tu perro y te cruzas con otro, suelen girar la cabeza, bueno, suelen girar. Hay veces que los que si no están equilibrados, pueden tirar de la correa e ir al otro perro. Pero si los perros están equilibrados, suelen girar la cabeza, se lamen el hocico, arquean su cuerpo. Si ven, por ejemplo, un ruido ante ruidos o ante lugares o personas o estímulos que les llamen la atención y pues que les produzca algo, suelen lamer el hocico. Lamer el hocico no significa que se tenga hambre, que también se puede hacer, pero también lo suelen hacer porque lo que están haciendo es realmente calmarse ante situaciones que les provoca esa adrenalina, ¿no? Lo que pretenden es generar endorfinas para llevarlas a esa calma. Pasa a la siguiente. Igual, voy con mi perro, la foto de la izquierda, movilizarse, y de repente veo una cosa o otro perro y no os ha pasado que se quedan parados, quietos, inmóviles. Pues es otra señal de calma. O, por ejemplo, aquí es una foto de Ecus hace años con una vaca, que era la primera vez que veía esa vaca y se ve muy bien la posición de cómo lo va rodeando, cómo va rodeando a esa cosa que no conoce pues para acercarlo. Lo normal es que terminó en el culo de la vaca oliendo, porque es una forma que tienen ellos de comunicarse. Por eso es verdad que luego les damos muchos besos a nuestros perros, pero nuestros perros huelen el culo de otros animales, porque así se comunican. Y no les podemos regañar por hacer eso, porque es su manera de conocerse, olisqueándose. Y es cuando, por ejemplo, tenemos un perro que tiene dificultades para saber interpretar estas señales, es importante nosotros enseñarles estas señales. Si yo, por ejemplo, tengo un perro reactivo, un perro que le llama la atención a otros animales, y voy por la calle, para evitar que vaya a ver. O sea, yo tengo que enseñar al perro que no vaya con la correa directamente al otro perro a ponerle la cabeza, a oler, a ser invasivo. Le tengo que enseñar. Entonces, una de las formas de trabajar la socialización con ambos perros es hacer medios círculos y círculos hasta que se van haciendo aproximaciones y se van oliendo. Si he de decir que cada día, o yo es lo que veo, es más difícil socializar un perro en un pueblo o en una ciudad, porque tú vas con tu perro, con tu cachorro, con la correa. Y entonces tu cachorro, tu perro, que puede ser tu cachorro de un tamaño elevado, que es algo impulsivo, que el cachorro suele querer ir a jugar o el adolescente aproximarse rápidamente. Entonces la tendencia de la otra persona es siempre tirar de la correa y llevarse al perro, porque da mucho miedo, pues dos perros con la correa, pues se acerquen, se vuelan, se gruñan, por si hay una pelea o cualquier cosa. Pero es que de esa manera, si no permitimos que nuestros perros se conozcan y que se comuniquen de esta manera, pues no vamos a poder socializarlos nunca. A mí cada día me cuesta más, o sea, y ahora con lo de la pandemia y los confinamientos, etcétera, todos los perros que estaban en proceso de socialización, nosotros que trabajamos y adiestramos binomios y perros de terapia, pues toda esa parte nos cuesta mucho porque entre que da miedo que se acerquen por los contagios y que eso es lógico, y que muchas veces nos han confinado, pues es una cosa difícil. ¿Pasa, Felipe? El bostezo. Por ejemplo, el bostezo es una señal que veo mucho en las sesiones de terapia. Yo tengo 3 perros, pero los bracos de Weimar son los que van a las sesiones. Son perros, es una raza muy temperamental, muy movidos. Y yo en las sesiones precisamente lo que les pido es que tienen que estar quietos, sobre todo cuando se trabaja con problemas de miedo. Si tengo niños con problemas de miedo, pues tienen que estar fijos para que haya atención, para que el niño note un ambiente de confianza y, bueno, sobre todo cuando se están explicando las actividades y el perro se está moviendo, pues al final los niños no prestan atención a lo que yo estoy explicando. Entonces aquí cuando entran en la actividad, ellos, bueno, ya lo tienen aprendido, ¿no?
pero al principio era como quieto, la tendencia de Dante es ir a saludar a los niños que la acaricien, la de Galileo los juguetes, entonces no, sentados y quietos, entonces ellos bostezaban, hay mucho bostezo y ya cuando bostezan se tumban, no se quedan quietos porque es una señal de calma que necesitan realizar para calmarse. El tema de las señales de calma es si el perro realiza muchísimas señales de calma, el entorno sigue siendo el mismo, no hemos hecho nada para modificar su alrededor o hay algo que le está produciendo esa sensación y está incómodo, que al final terminan convirtiéndose en señales de estrés. O sea, si el perro no es capaz de gestionar que tiene que estar quieto en una sesión, porque yo previamente se lo he enseñado, porque hemos salido a pasear antes, y está cargado de energía, seguramente pues empezará a rascarse, a mordisquearse, a dar vueltas sobre la cola. Pero es muy importante todo el trabajo previo con ellos, de tener cubiertas todas sus necesidades, de salir a pasear, de enseñarles a gestionar todo esto. Y luego la posición de juego, que es la foto que tenemos a la derecha, este perro de la derecha que está agachado con las manos hacia abajo, es la posición de invitar al juego a otro, ¿vale? Es otra señal de calma. Normal es que se miren, giren la cabeza, se huelan y al final uno invita al juego al otro. Pasa a la siguiente. Sentarse, tumbarse, de repente vas por la calle y se tumba el perro o se sienta. O, por ejemplo, ahora Galileo es muy gracioso porque él quiere ir con Dante y vamos con la correa. Entonces yo tengo que esperar a él. Pues hay que esperar, entonces lo que hace es que se sienta. Es una señal de calma que le enseña a gestionar pues toda esa energía que tiene por ser adolescente. Y esto de girarse y dar la espalda, igual, es otra señal de calma, ¿vale? Se giran y se dan la espalda ante el estímulo que les produce esa inquietud, por así decirlo. Mover la cola, que igual que decimos, qué contento está mi perro, qué contento está. Sí, puede estar, no es que esté contento, es que esa situación le crea pues cierto entusiasmo, cierta adrenalina, inquietud, entonces ellos mueven la cola precisamente para generar esta señal de calma y gestionar esta situación. Hay diferentes movimientos, muy rápida, más lenta, pero es importante que lo hagan. Los perros que están muy afectados y que no tienen esta parte de la comunicación, que tienen graves problemas de comunicación, si os fijáis, ante estas situaciones parecen estatuas, ni siquiera la mueven. Y también te digo, si hay un movimiento de cola muy rápido porque la situación es súper, les produce demasiada ansiedad, necesitamos ayudarles a la hora de gestionarlo. Igual cuando dos perros tienen esas señales que se miran, que se acercan de manera muy invasiva, suele haber otro que se interponga en medio para anteponerse entre los dos y hacer estas señales para calmar un poco la situación. Y luego los movimientos lentos, ¿no? Porque igual, si hacemos movimientos muy rápidos, pues lo que hace es que invadamos su territorio. ¿Pasa, Felipe? Y luego es una reflexión que yo esta diapositiva, fíjate, la he sacado desde hace 1000 años, que es en qué queremos convertir al perro. Y aquí tenemos una foto de lobo, que son nuestros antepasados de hace 1000 años, y que no quiero decir con esto que los perros sean lobos porque no tiene nada que ver, sino que provienen de ahí hace muchos años, al perro caniche con pelo, con un jersey que se va a asfixiar. Entonces, ¿en qué queremos convertir al perro? Y pasamos a la siguiente diapositiva, que me resulta algo divertida, que es en nosotros, que es un poco lo que representa la humanización. Y ya para terminar, la siguiente diapositiva es un poco que una imagen vale más que 1000 palabras y que tenemos que mantener pues la esencia de nuestros perros y que qué maravilla que sean perros y no perros humanizados. Y no sé si había estamos en tiempo ya, alguna pregunta que ha saltado en el chat. Sí, preguntaba Cristina, ¿qué significa cuando el perro te lame la cara, las manos? ¿Es una muestra de cariño hacia nosotros? ¿Es una señal de calma que nos quiere decir otra cosa? Pues a ver, cuando un perro lame a otro, son señales, pueden ser señales de calma, es toda la parte del acicalamiento entre los mamíferos, ¿vale? Son formas de acicalamiento que lo hacen entre ellos, se lamen, se limpian. Aquí Dante y Galileo están constantemente lamiéndose todo. Claro, ellos van a tender, forma parte de su comunicación haciéndolo a nosotros, pero claro, con la diferencia que nosotros no somos perros.
y que yo no quiero que mi perro esté constantemente lamiéndome la cara, pero sí entiendo que forma parte de la comunicación entre perros. Felipe, tengo nada más que 5 minutos, solo 5 minutos del vídeo del pie y el pulpo, como broche final. Si no te importa, puedo poner nada más que voy a poner un segundo. Sí, solamente yo puntualizo una cosa, 20 segundos y pones Sí. eso y con eso nos despedimos. Y es que muchas veces y le damos muchísima importancia desde nuestro ego a la dominancia, al liderazgo, no sigue, y realmente el quid práctico de todo esto está en las señales. Y el próximo fin de semana, que Isabel ya anunció que va a hablar sobre las señales en los seres humanos, que evidentemente no tenemos, no vamos oliendo en las partes, eso, pero Forman claro, parte del instinto de supervivencia. pero son parte. Y puntualizaremos porque existen diferentes tipos de señales, no solamente están las de calma, hay de estrés, hay de relajación, daremos las definiciones, pero quedémonos con que aquí es donde está la parte práctica y que todos estos conflictos que existen, si supiéramos manejar muy bien todas estas señales, se evitarían. Y los animales que están equilibrados la manejan perfectos y por eso no hay conflicto. Ahí es donde está la clave y lo que tenemos que aprender es a saber a manejar todas estas señales que las definiremos el próximo sábado. Y con esto, Isa, pues pone el vídeo y con eso nos despedimos. ¿Lo ves? Sí, ahora se está viendo. Por la boca muere el pez, dicen, ¿no? Era una cosa muy íntima. Y bueno, pues los misterios de que la naturaleza le ofrece al ser humano, la cantidad de cosas y recursos que la naturaleza nos ofrece para nuestra salud, es nuestro objetivo, el enseñarlo, el verlo, lo bien que nos ha sentado ponernos en contacto con comunicación con los animales y con la naturaleza, ¿verdad, Felipe? Este es el fin y tal, ¿no? El que volvamos a la egorreducción va a significar naturalidad. Sí, Y entonces, conociendo la naturaleza, ahí sabremos bien por dónde es. Y hay una frase que está en boca de mucha gente que siempre dice, ¿qué tan mucho tenemos que aprender de los animales? Sí, pero no es una frase banal, es de verdad, pero hay que ir a esto, al instinto, que aquí es donde está la clave del asunto. Y Son aquí es donde el ser inteligentes humano puede corporalmente. sacar información práctica para ponerlo en práctica en el día a día con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros jefes, nuestros colegas, nuestros todos. Ahí está en el instinto, ahí es donde está la clave, donde está el meollo del asunto. Bueno, tal y como hemos nombrado esta propuesta, inteligencia relacional en la naturaleza. Sí. Muy bien, pues sí, Bueno, efectivamente, pues, ya un son abrazo 32, Felipe. Y nos Hasta el vemos próximo dentro de 8 día. días y seguimos Adiós. trabajando en el instinto. Sí, va a dar Besos. mucho que hablar. Sí. Adiós. Adiós.